Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. Como vemos, recibir la vida eterna consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Es un milagro por tu palabra, Señor, que es lumbrera para nosotros, que a pesar de que no sea solo una lámpara para nosotros, sino que la usemos nosotros para que seamos faros y luz en este mundo. Y Señor, dame sabiduría, Padre, y entendimiento para proyectar este estudio, meditación, y que todo el mundo podamos colaborar y todos lo hagamos para tu gloria y tu honra. Amén, Señor.
Amén. Los que quieran buscar, bueno, si no yo lo envío ahora. Se llama Tomaste mi lugar la canción, ¿vale? Lo voy a buscar un segundo. No me lee en mi... ¿Qué? Esa No me lee... Esa canción, Sí. la de Tomaste mi lugar, Sí. me la presentaste tú, así que... Sí. Increíble, ¿no? ¿La escogiste por tu cuenta? No. ¿O lo hablaron? Sí, hablé. Ah, vale. Lo voy a enviar ahora, ¿vale? Sí, hablé contigo, ¿vale? Porque si no... ¿Lo tienen ya todos? ¿Lo vemos en YouTube o...? Lo voy a enviar por el grupo. Vale. Vale, ahí está. El anuncio. Voy a poner yo la canción. Y ya. Sí. No, No, ni menos. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que harías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia, la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Tu obra justo soy, pero se rasgó, ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia, la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias
Gracias, mi Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia, te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración y ahora inicias, ¿vale? Padre amado Señor, te damos gracias por esa cruz, Señor, como dice la canción. Te queremos dar gracias, Padre, porque tú moriste, Padre, en esa cruz por nuestros pecados, Padre. Pero la gran noticia, Padre, la buena noticia es que resucitaste, Padre, al tercer día y creemos, Señor, en un Dios vivo, Padre. Un Dios todopoderoso, Señor, y estamos aquí reunidos, Padre, para glorificarte, honrarte, Señor, y alabarte, Padre. Dejamos este tiempo, Señor, y seas en tus manos y seas tú ayudando, Padre, a Leti, Padre, a dar la palabra, Señor. Seas tú usándola, Padre, usando sus labios, Señor, y tú hablando, Padre, a través de ella. La bendecimos, Padre, la queremos mucho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el estudio va a tratar sobre el perdón. La letra habla mucho del perdón. Gracias por tu perdón. Y bueno, según el diccionario real de la Academia Española, nos dice que perdón es remisión de la pena, deuda o ofensa recibida. Pero bíblicamente el término perdón significa tomar y echar fuera y echarla lejos. En cuanto a la ofensa llega a nosotros, depende de cómo nos llegue, puede contaminar todo lo que somos. Dice, Dios quiere que echemos esa basura y la lancemos lejos. Dice, no es lo que te hagan daño a nosotros, sino cómo te afecta ese ataque. Dice, cuando lo recibimos, depende de cómo lo percibamos, debe de tener un efecto u otro. Dice, Satanás financia a aquellos quienes están detrás de él. Pues cierto es que nos dice la palabra en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Además dice, ¿qué puede producir la falta de perdón en nosotros? Dice, la falta de perdón puede ir acompañada de ira, frustración, amargura, estrés, ocasionando problemas mentales, pero no solo mentales, también físicos. También crea problemas de insomnio, es decir, problemas para dormir, pero también genera problemas de conducta. Es importante, sabemos que no es fácil pedir perdón ni perdonar, pero debemos, digamos, pedir la ayuda del Señor para que nos quite esas cargas, esa mochila, ¿no?, que llevamos en nuestras espaldas, ¿no?, que tiene muchas piedras que nos va desgastando. También dice que nos compara la palabra como si fuéramos un río. Somos, que en vez de que a diferencia de los estanques que no limpian el agua, el río lo que hace, somos como corrientes de agua viva, donde la basura, esa ofensa, ¿voy demasiado rápido o...? No. Va expulsando ese agua, esa basura, y la va depositando en la parte de las orillas, que es donde la parte más fértil, eso lo va reciclando y lo va convirtiendo en abono. Bueno, el perdonar no lo hacemos por nosotros mismos, no lo hacemos por los demás, sino que lo hacemos por nosotros mismos. Además, no se puede confundir perdonar con que te vas a reconciliar con esa persona, pero tampoco de quitarle o de eximirle de esos errores que hayan cometido.
Además, nosotros todos somos pecadores, todos hemos hecho daño a alguien. Y Buenas. hola. Y digamos que a pesar de que Cristo ha muerto por nosotros, también es nuestra responsabilidad no solo de perdonar, sino también de pedir perdón. Nuestra mejor figura es Cristo, que soportó toda clase de ofensa, toda clase de burla, y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que, cómo debemos enfrentarnos. Si alguien quiere leer Lucas 22, 63, 65. Hola. Miren, les quiero presentar a mi compi que se nos va a unir. Ella también es creyente y pues hay cosas muy similares que tenemos en común. Y pues, bienvenida. Hola. ¿Estás haciendo grabado? ¿Te importa que te grabemos? O... No, es que está grabando Leti, está grabando... Que si te importa, si no tienes problema. Sí, no te importa. Vale. Igual eso lo va a ver como 100 millones de personas. No. Amén, en el nombre del Señor. Ojalá lo viera la gente ahora. Le digo a la porfa. Lucas 22. Lucas 22. 60. Lucas 22, 63 al 65. Sí. Ok. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Les vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Bueno, otra persona que me lea, Marcos 15. ¿Podemos esperar un momento que viene gente? Vale. No llegamos todos. Estamos hablando del tema del perdón. De qué es lo que significa, cómo debemos actuar. ¿Existe la Biblia, no? Sí. Me tiro por la ventana, me tengo que tirar. ¿Por qué? No sé, ¿te has dicho muchachas? Yo me tiro. ¿Estamos esperando o qué más enseña? ¿Qué? Yo para eso. Esperamos a la gente. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Quieres Ese es el botón de parar. ¿También eres cristiano? No. Gabriel. ¿Gabriel? Sí. Bueno, Vas a salir en la grabación, ¿te importa? Porque están grabando, ¿sabes? Ay, perdón. Si te importa, si no te importa, da igual. No, si no te importa, te queda porque es que ya el sitio y el suelo. Marcos 15. ¿alguien que pueda leer Marcos 15, del 29 al 30? Marcos 15, 29 al 30. Un segundo. Ok. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Voy a leer el 31 y el 32 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos que Cristo, bueno, estos versículos nos indican que del escarnio, ¿no? de lo propio de lo que pasó Jesús, ¿no? En cuanto a uno de los versículos pasajes más claros que habla del perdón, lo podemos hallar en Mateo 6, 12 al 15. Mateo 6, Del 12 al 15, en la parte del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, nosotros lo podemos decir también como ofensas, ¿no? Y en el 15. Sí, y en el 14 y el 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se pone aquí como un condicional. Y además, en el 18 del 15 al 22, nos enseña cómo debemos perdonar a nuestro hermano. Mateo 18. Sí, Sí. del 18
Mateo 18, del 15 al 22. Sí. ¿Qué le gustaría leerlo? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sigo? Sí. Otra ¿O vez. alguien quiere leer hasta del 19 al 22? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿El siguiente? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. No, al 22, del siglo 22. ¿El qué? En el siglo 22. Lo he leído. Sí, ya lo Ya. veo. Vale. Como podemos ver, nos enseña cómo debemos perdonar a nuestro hermano, ¿no? Nos dice que no podemos, que si tenemos algo que lo hablemos personalmente, ¿no? Pero también debemos decir que a quién no le cuesta perdonar. ¿Es fácil perdonar para nosotros o es difícil? Depende del nivel de la defensa. Sí. Claro. Pero en general no es fácil. No es fácil. Y más difícil pedir perdón. Sí, es verdad, Sí. es más difícil. Además, eso es lo que le costó a él. Le costó su propia vida, ¿no? Él entregó su propia vida. Cuando él no tenía ni que haber venido aquí a hacerse hombre, nacer de mujer, soportar toda injuria, y además no solo eso, sino que en la cruz pues, había soportado todo el peso del pecado. Nuestras culpas, además, cuando nosotros hacemos daño a alguien, debemos tener en cuenta que no solo hacemos a esa persona, se lo hacemos al Señor. También puede darse el caso de personas que hayan tenido una vida, digamos, nefasta, una vida, por ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, una prostituta, una vida, digamos, autodestructiva, ¿no? Pero dice, por ejemplo, que cuando nosotros llevamos una vida autodestructiva, nosotros, como, bueno, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, no solo se lo hacemos a nosotros, se lo hacemos a los demás. Por ejemplo, un fumador, aunque crea que no, le hace daño a sus propios pulmones, le hace a su templo, pero también le hace daño, por ejemplo, a los que están alrededor y al medio ambiente. Puede darse el caso de este tipo de personas que no quieren, que tienen una culpabilidad tan grande que no son capaces de pedirle perdón al Señor porque piensan que, a pesar de que sepan que no somos, digamos, merecedores de su gracia, pues no sabe cómo decir: Dios, yo quiero dejar mi vida atrás, mi arrepentimiento, quiero arrepentirme, quiero ser una persona nueva, perdóname, quiero empezar de nuevo. También se dan ese tipo de personas, ¿no? Llevar unos extremos, ¿no? Llevar ese tipo de decir que yo no soy merecedor de tu perdón, pero también otro que se crea muy justo, ¿no? Yo soy una persona muy religiosa, no he matado, ayudo a la gente, no he robado, puede darse el caso. Dice: todos somos pecadores y nadie está exento de culpa. A todos nos han hecho daño, pero también nosotros, ya sea de manera consciente o inconsciente. Cuando hacemos daño, cometemos una falta
es bueno recordar que no solo se lo hacemos a esa persona, también se lo hacemos al Señor. Con toda esta tipología de personas necesitan restauración. Todos necesitamos no solo perdonar, sino también pedir perdón. Y a partir de ahí ser una persona restaurada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene problemas con mentir o llegar tarde o una persona que chilla a la gente o que trata mal a la gente? Pues sabemos que necesitamos restaurarnos. Lo primero es reconocer nuestros errores y, digamos, enmendar ese error. Dice: el Señor nos ama, no hace acepción de personas y que desea, pues, gracias a Jesús, que nos acerquemos confiadamente, confesándole nuestra falta, como dice en 1 de Juan, el capítulo 1. Se lo sabemos todo el mundo. En Juan 1, 9 y 10, ¿no? Que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, su palabra no está en nosotros. Y además dice en el segundo capítulo, en el versículo 1, que Él es nuestro abogado ante el Padre, ¿no? A pesar de que... Hola, bueno, muchas veces es necesario confesar con el tema del perdón. También es importante confesárselo al Señor, es decir, que no tenerlo dentro de nosotros, sino que, porque saben, por ejemplo, muchos, bueno, no sé la verdad de ustedes personalmente, ¿no? Pero todos tenemos una carga, tenemos alguna culpa, algo que hemos hecho mal, o algo en nuestra conducta que debe cambiarse. Y el Señor quiere que confiemos en Él, ¿no? Como el Padre precioso que tenemos, ¿no? Dice que la falta de pecados, la falta que es importante es la confesión de pecados, el Salmo 32, 3. ¿Lo leo? Sí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Sí, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en seriedades de verano. ¿Sabes? Nuestro cuerpo, ve que como la falta de el dolor, ¿no? Todo lo que llevamos dentro, eso pues dice que envejecieron mis huesos en la Reina Valera. Y en la nueva traducción de Viviente nos dice: mi cuerpo se consumió. Es decir, la falta de perdón, como ya había dicho antes, no solo genera problemas emocionales, conductuales, no solo que pueden tener problemas psicológicos, sino que también psiquiátricos, además problemas de conducta, pero también eso se refleja en nuestra salud. Dice que puede generar carcoma, no me acuerdo que puede generar artrosis o algo así. Puede generar muchos problemas de hueso y todo eso. La falta de perdón, ¿verdad? Sí, la falta de perdón genera problemas físicos, cáncer, puede generar problemas de corazón y hipertensión también puede generar. O sea, todo eso genera la falta. Muchas veces, bueno, sí, en el versículo 5, si alguien lo quiere leer. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Vemos como la diferencia entre una actitud a otra, una actitud pasiva activa.
gracias a esa confesión, esa confianza, nos lleva a esa liberación, vemos cómo nos va liberando, ¿no? Luego de este proceso de confesión viene la restauración y sabemos que no es fácil, que esto puede estar, digamos, ligado en cierta manera a la santificación, nuestra mente, nuestro cuerpo, como somos seres tripartitos, debemos, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, nos dice la palabra que debemos renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12:1, que debemos renovar nuestra mente cada día, ¿no? A través de su palabra, pero también, claro, nuestro cuerpo, eso va unido a la santificación y puede ser el caso también de que muchas veces pues no nos demos cuenta de que hacemos daño a alguien o tenemos una actitud que no es correcta, o por ejemplo no pensar, pensar mucho en nosotros mismos. Nosotros como seres humanos tendemos el error de mirarnos a nosotros mismos y no ponernos como lo haría Cristo, ¿no? De ponernos en el lugar de la otra persona. Y muchas veces nos viene bien, bueno, a todos nosotros, y a mí me ha pasado de un hermano en Cristo o una hermana en Cristo que nos diga, mira, esto no está bien, esto no es así, esto no es como lo haría el mundo, esto no es como lo haría el Señor. Y algo que nos ayuda a madurar en Cristo Jesús, que crezcamos en nuestra parte madura, no solo como personas, pero también espiritualmente. Y nada, pues este es el estudio. ¿Alguien que os ha parecido? ¿Que tenga alguna pregunta? ¿O podemos cada uno decir? A mí me ha gustado, la verdad. Sí. Porque sí, bastante interesante. Yo creo Porque que además que nos da mucho que pensar, la verdad. sí, Claro. Y a veces, bueno, sí, a veces pensamos que en realidad lo hemos perdonado todo y en realidad cuando te lo vuelven a hacer recordar es como hay algo más que tengo que perdonar, y creo que y muchas veces incluso no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, Y ese es el eso punto es. importante también, ¿no? De no solo perdonar a otra persona, sino también a nosotros mismos. a mí me gusta perdonar también, pero también debo reconocer que soy una persona, digamos, muy cabezona, que muchas veces no me doy cuenta de la falta que le hago a otra persona, a mí, personas que están alrededor mía. Pero es algo yo he dado este tema porque es una cosa que tengo que trabajarlo mucho, porque a mí me han llevo muchas heridas aquí en mi corazón y necesito desprenderme de esas heridas, a pesar de que el Señor sufrió muchísimo, pero necesito liberarme. Sí. Bueno, confiamos, ¿no? En que Sí. el Señor haga su obra. Sí, Y seguro poco a poco, ¿no? Tampoco es fácil en realidad. Pero bueno, el Señor, creo que cada uno a su tiempo, pues también va, con la ayuda de Dios, va sanando, ¿no? Que no todo el mundo Claro. tiene el mismo ritmo, quiero decir. no, claro que no. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias y quería continuar con... Preguntos. Sí, claro. Que sí, que normalmente cuando nos toca perdonar muchas veces, no podemos por nuestras propias fuerzas, ¿no? Y es algo que también he ido experimentando con el Señor. Anteriormente no podía perdonar cosas o personas, mejor dicho, era imposible para mí. Y desde que me di cuenta que Jesús nos perdonó a nosotros y los pecados que me perdonó Jesús, y veo hacia la cruz, pues eso me da consuelo y me ayuda a perdonar y a entender, sobre todo porque es como una frase que leí la otra vez que dice: las personas heridas hieren a los demás. Cuando una persona está herida, Sí, busca es como un herir. círculo vicioso, es como que tú le haces un daño a alguien y la otra persona se lo hace a otra y así. Sí. Exacto, y también es lo que tú dijiste al principio, pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿no?
Y cuando hay cadenas, por ejemplo, generacionales, familiares, ¿me entiendes?, que vienen con patrones, a veces decimos, oye, me cuesta perdonar porque esta persona es tal cosa, ¿no? Pero cuando entendemos que no son ellos, sino que es lo que está rodeando el mundo, que es un espíritu anticristo, que es la maldad, ¿no?, que busca primeramente dañar a los hijos, parece que, no sé, como que somos escogidos, ¿no?, desde la fundación del mundo, y como que el enemigo sabe, ¿no? Y desde siempre trata de apuntar hacia la vida de las personas de herir, ¿no? Me he dado cuenta en eso, y entonces cuando mi mente entendió que no es esa persona, sino lo que hay en este espacio que no podemos ver, Sí. que influye, porque si el Señor lo dice en su palabra es porque es así, es verídico. Ahora La que palabra de dice Dios. que nuestros enemigos no son las mismas personas, que son entidades potestades y principados, tronos que están ahí, que no lo vemos, pero que sabemos que en este mundo hay demonios. Así es. Tenemos que... Que están dominadas. Sí. Dominan a las personas. Sí. No arrepentidas. Sobre todo a las personas que no son creyentes, ellos son inconscientes. Exacto, entonces es como un proceso, el Señor me ha ido mostrando también, y eso me ha ayudado a perdonar y me ha dado libertad, porque cuando tú perdonas tienes libertad. Sí. Libertad es una libertad inexplicable. Yo pienso que Jesucristo me ayudó a perdonar, y es algo que yo tenía atado, era como que si mi corazón estaba amarrado por cadena, y es como que te perdono porque Jesús me perdonó, y yo sé lo que el Señor me perdonó, y por eso perdono y entiendo. Pero es un proceso, porque cuando nos acordamos después, y es ahí como dice Ale, ¿no? Te acuerdas y dices, hey, hay algo todavía ahí, ¿por qué no? Porque siento esta cosa en mi corazón, y es ahí donde la oración, pues... Sí, yo digo, la oración es que nosotros con nosotros mismos muchas veces que es imposible, pero con la ayuda del Señor, con Jesús, todo es posible. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Y qué más difícil, perdonar o pedir perdón? Yo, para mí, es más fácil perdonar que pedir perdón. Sí, para mí también más. Sí, Porque, A por mí en mi ejemplo, caso me ha costado más para- perdonar que pedir perdón. para mí una persona que va a pedir perdón, ya eso lo hace un acto valiente. Porque Claro. está venciendo a su propio orgullo, se está dando cuenta de lo que ha hecho y está diciendo, oye, y sabe que la otra persona puede o no puede perdonarla. Entonces, A mí me cuesta es un más... acto de valentía de ir a esa persona y decirle, oye, A mí me ¿me cuesta más perdonas? perdonar que pedir perdón. ¿Cómo? A mí me cuesta más perdonar que pedir perdón. Pues, Creo que tiene algo que ver con la otra persona y conmigo. Por ejemplo, si yo hago algo mal, tengo mi conciencia mala, entonces me siento mal y eso me impulsa a pedir perdón. Pero cuando alguien me ha hecho daño es como que me cuesta un poquito más. O sea, eso ya lo he ido trabajando, lo hablo de lo que me ha costado un poco más. Y bueno, por ejemplo, mi experiencia, por así decirlo, hablando del perdón, por ejemplo, habían situaciones que yo he vivido con mi padre, por ejemplo, y que me lastimaron muchísimo. Y mi relación actualmente con él es una relación normal, hay muchas cosas todavía que debería ir trabajando, pero eso que sentía yo por dentro, que a mí me destruía realmente, era por falta de perdón. Hasta que conseguí perdonarlo realmente, entonces eso fue para mí como una liberación directamente. Entonces, a raíz de eso, pues fui trabajando más el perdón, porque ya lo digo, perdonar para mí es mucho más fácil. Es como, me siento mal, voy hacia ti, te pido perdón y de corazón te lo digo, ¿sabes? sí. Pero el hecho de perdonar sí me costaba mucho más. Pero yo he visto, por ejemplo, personas que me han hecho daño y no, es como que no se dieran cuenta, o es que es inconsciente, o por ejemplo lo que me pasó, bueno, es que estaba grabando, lo que me pasó con lo del Logos, ya, ¿Puedo aportar algo respecto a esto? Sí, yo también pienso, también podemos pensar como Dios piensa. Por ejemplo, en el seminario también había peleado mucho, especialmente con mis amigas. Entonces, por mi orgullo, era muy difícil pedirle perdón. Pero al final digo, Dios quiere unidad, Dios no quiere división. Además,
la amistad con esta persona más importante o mi orgullo es más importante. Y tío, como dijo Alex, Dios me perdonó, entonces ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Sí. Entonces al final sí pude, pero sí uno tiene que ser muy humilde. Yo también oré y cuando pedí perdón sí sentía alivio. Además nuestra relación se fue más cercana. Sí. Sí, entonces es importante pensar como Dios piensa. Dios quiere unidad, Dios no quiere división. Además, pienso que lo que mencionaste, una cosa muy importante, muy interesante, perdonar no significa reconciliarse. Sí. Claro. Claro. Sí. O tú puedes perdonar, soltar y ya estás, y quedar contigo en paz, que es la tranquilidad que habla Eli. Sí. Se dice perdonar pero no olvidar, pero eso no vale, tienes que perdonar y olvidar y deshacerte de esa... Es preferible perdonar que vivir con el odio en el corazón, porque el odio te va a comer el alma. Ya, eso. Mi amiga siempre me dice, Ley, si tú tienes conflicto con alguien, incluso no es tu culpa, tú pide perdón. Y dije, ¿pero por qué? Pero ella siempre me anima, yo tengo que pedirle... Pero es que ahí retomo un poco lo que dijo la compañera, que a veces las personas hacen daño, no se dan cuenta o lo saben, pero no tienen la valentía de ser responsables de sus acciones, de sus emociones y, saber, y ponerse en la empatía de que cómo sería estar en los zapatos de la otra persona que le has hecho eso. Sí, pero la Biblia también dice, si tenemos conflicto con alguien, podemos hablar con esta persona en privado. Y si esta persona no hace, creo que es el caso con hermanos en Cristo. Sí. Sí, entonces, incluso con una persona que no es... O sea, yo creo que es importante que tengamos la actitud para reconciliarnos. Si hacemos todo lo posible para arreglar ese asunto con esa persona y esta persona no quiere, pues entregamos esto a la mano de Dios. Y perdonar, aunque esta persona no nos pide perdón. Tenemos que perdonar. Sí, eso sí también. Pues es muy difícil. Es más miedo al rechazo de la otra persona. Que tú le pidas perdón y te diga que no, o ir a hablar con ella, con esa persona, y que te diga, déjame, yo... ¿sabes? Pero también Rechazo, hay gente ¿no? hipócrita, ¿no? Que aparentemente te pide perdón, pero sigue con lo mismo. Hay gente... Claro. También lo hay. Pero pienso yo que esto sería como un incrédulo, ¿no? Sí. Si tú sabes que esa persona no tiene al Señor y está perdido y te ofende, tú sabiendo la palabra, esa persona no es consciente de su acto. Ya, pero también se ha dado casos en la iglesia. Es Dentro otro, de la iglesia sí es muy diferente, pero si es un incrédulo, porque a mí me ha pasado muchas veces que me han ofendido. Que un incrédulo haga Es eso muy diferente. es más común. Claro, es más común. Entonces, tú tienes que ser consciente, no conoces la escritura, entonces tú sabes que necesita el Señor. Porque me ha pasado varias veces, me han ofendido y he tenido que dejar mi orgullo a un lado para yo acercarme, ¿no? Y encima pedirle perdón. Sí. Algo que es muy difícil, ¿no? ¿Para qué? Para que Satanás no gane terreno. Porque si tú dejas por seguir eso, es como permitiéndole al diablo que te bombardea, ya sea él, ¿no? Otra persona. Y con el tema de los hermanos, pues también tiene que, por eso es la palabra, ¿no? Que nos exhorta. El Señor nos ha perdonado. Sí. Y la oración también es sumamente importante. Si esta persona no quiere, pero oramos por esta persona, Dios va a hacer su obra. Muchas veces que nos pida perdón puede costar años. Incluso yo, por ejemplo, en mi iglesia, con unos hermanos míos, bueno, hermanos también de ustedes, ¿no? De la iglesia, habían estado congregados hace muchos años en una iglesia de Sevilla, le hicieron muchísimo daño y habían pasado un montón de años para que le fueran a pedirle perdón. Que muchas veces que no tiene que pedirte perdón no tiene que ser una cosa instantánea, que puede durar a lo mejor muchísimo tiempo. Entonces dice la palabra, no se ponga el sol vuestro enojo, o sea que Sí. como lo dejes años la bola sigue creciendo y eso ya es más difícil perdonar algo que haya pasado. O Bueno, airarse, bueno, pero no pecar, no perseguir. Sí. Te puedes airar, pero no pequéis. sí. No hagas el acto. Es normal que no se irán. Yo, por ejemplo, tuve dos amigas, eran mis mejores amigas con las que siempre me juntaba, pero por diversas razones yo me fui alejando de ellas. Pero no, como que no fui clara, ¿no? Era como en mi adolescencia, tendría como unos 16, 17 años por ahí. Y
Y claro, pero ellas se quedaron con ese, ¿no? Con esa cosa de por qué te alejaste y sin saber. Es que fue como un cúmulo de cosas, la verdad. Pero después de 2 años yo las echaba muchísimo de menos, pero ninguna fue capaz de hablarlo ni nada de eso, ¿no? Hasta que después de 2 años tomé la iniciativa de citarlas a cada una, ¿sabes? Por separado. Y me puse a hablar con cada una de las cosas que habían pasado. Entonces ya fue, ahí yo me eché a llorar y todo, ¿sabes? Y entonces tú mismo. Pero, o sea, nos guardamos ese cariño y tal, pero ya nunca volvió a ser lo mismo. Claro. Pero ya si nos cruzamos por la calle y nos saludamos. No te cubres si no te saludaban. No, y además que cuando estaba mal, incluso una de ellas ha venido a mi casa y todo, o sea, que súper bien, ¿sabes? Pero que no como no antes. mantenemos esa amistad, ni esa comunicación. Pero ni te nada. liberas tú, ¿no? Exactamente, y las tres, igual, ¿sabes? Estamos como que en paz ya. ¿Puedo compartir algo? ¿Eh? ¿Sí puedo compartir algo? Sí, por ejemplo, sí. O sea, cuando tú hablaste, lo de cuando tú le pides perdón a una persona, de que algunas veces esa persona te perdona o no, a mí me ha pasado la verdad. Porque, por ejemplo, yo antes era una persona súper distinta. Es decir, que yo lastimaba a muchas personas. Yo era el tipo que, no sé, que me creía, vamos, muy superior. Entonces, bueno, también jugaba así con los sentimientos y tal. Cuando de verdad solté cartas sobre la mesa y dije que eso estaba mal, como que también me arrepentí, pero también dije que, como yo fui capaz de lastimar a varias personas, a esas mismas personas que lastimé, yo les pedí perdón. Algunas actuaron de forma bien y algunas actuaron de forma mal. Unas se enojaron y tal, ¿sabes? Pero como que cuando pedís perdón, como que tu corazón se siente muy aliviado. Entonces, bueno, ahora ando con miedo de no hacer lo mismo. Porque, Claro, porque ahora eres cristiano y ahora tienes temor del Señor. Bueno, sí. Bueno, también, o sea, cuando hice todo eso, a raíz de eso, cuando cambié, fui una persona súper distinta, como que el karma me lo devolvió. Entonces fue cuando a mí me tocó sufrir. Y bueno, al fin y al cabo, pues siento yo que Dios me dio tipo como un castigo, ¿sabes? O sea, hay una frase, creo yo, que dice en la Biblia que Dios castiga sin látigo. Entonces, Dios me castiga donde más me duele. Entonces, bueno, al fin y al cabo eso, ando muy tranquilito. Esa es la consecuencia del pecado. Claro, y al fin y al cabo eso, o sea, al fin y al cabo siento yo que... A ver, yo le voy a mojar. Bueno, que eso, que en parte pues yo lo llamo karma, pero bueno, también el castigo de Dios. O enseñanza. O enseñanza, claro. Y bueno, también eso que me recordó, la verdad, porque eso, a todas las personas que hice daño, algunas actuaron de forma muy mala, pero algunas actuaron pues de forma muy madura. A pesar de que pues ya no tenga tantos contactos con ellas, porque literalmente pues cada persona se fue por su lado, pero al fin y al cabo como que, bueno, yo aparte soy de Nicaragua, entonces yo dije que cuando iba a viajar a otro país, que pues yo quería quedar en paz con todo el mundo. O sea, a todas las personas que hice daño, yo quería tipo como que pedirles perdón. Ya pues si ellas me perdonaban, pues... Ellas, ¿no? Sí, fueron mujeres. Hay personas... Fueron mujeres, la verdad. Fueron mujeres, no fueron hombres. Si fueran mujeres, aún no fueron hombres. Entonces, pues nada, o sea que... No, pero es que también le pudiste haber hecho a daño a un amigo tuyo o cualquiera de esos actores. No tiene que sexualizarse. ¿Puedo decir algo? Sí. Joao, te amamos. ¿Por qué me amas? Quiero que sepas que estamos de acuerdo, votamos que Estamos hablando Dios no te castiga, ¿no? Él no castiga. Le da una enseñanza.
No, bueno, muchas veces Dios como disciplina, buen padre, pero por lo malo sí. disciplina, pero no disciplina como nosotros creemos que disciplina a los humanos, que es a palo. Dios te disciplina con lazos de amor y como un rey, como un padre que te respeta porque eres su creación también y te ama. Y Él te guía por sendas de amor y de paz, enseñándote, disciplinándote, totalmente diferente a lo que nosotros entendemos de lo que es una disciplina de un ser humano. Que no va con el látigo. Vamos. Que no va con el látigo. Si Él te va a disciplinar, Él te disciplina que tú te quedas alucinando de la grandeza, de su grandeza, de amor. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros confundimos la disciplina con las consecuencias de nuestras decisiones de vida. A veces cuando tomamos decisiones de vida y hacemos, pues esas acciones tienen consecuencias y lo tomamos como una no, Sí. pero no, son las consecuencias de tu decisión. Claro, y también... ¿Qué es lo que pasa con el pecado, no? Como Adán y Eva pecaron, pues fueron expulsados de la presencia de Dios, destituidos, y eso pasa igualmente hoy en día con nosotros. Claro, y bueno, que eso, que actualmente pues, bueno, algunas personas de aquí me conocen muy bien. Y bueno, que al fin y al cabo soy una persona súper distinta, ¿sabes? Ahora ando, tipo como que haciendo el bien, porque no quiero pasar lo mismo, ¿no? O sea, en parte siento yo que ya pagué todo lo que tenía que pagar y he sufrido mucho, la verdad. Así que hagan las cosas bien. En todas palabras. Si no quieres que te pase lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Es muy duro, la verdad. No hagas lo que el dicho no hagas lo No que más. siembra lo que cosecha. Siembra, ¿no? Y recibe lo que hace. ¿Algo más? Bueno, yo igual creo que sobre ese tema que es muy importante y has mencionado, creo que empecé con eso antes de mi bautismo porque fue una prueba del Señor que me puso o un ataque, no sé, como diciendo que, no sé, no me bautice o algo. Me costó perdonar a una chica que también se iba a bautizar y me atacó de la peor manera, no en privado, sino delante del pastor y otro hermano, que yo lo saben. Así Fue que durísimo. para mí fue muy duro, la verdad, me costó. Pero siento paz en mi corazón y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me enseñó a perdonar. Amén. ¡Bravo! Cerramos este estudio. No sé si Sandra quiere decir algo. ¿Tú quieres participar? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres Lo que decir tú algo? piensas. Compartir algo. No, Yo tengo preguntas sobre otras cosas. Bueno, Sí, hasta que termino y No, pero Ahora puedes preguntar, sí. No, puedes preguntar con confianza. Sí, puedes preguntar con confianza. Sin vergüenza. No, quiero preguntar sobre cuáles son las cosas prohibidas en el cristianismo de algo de comer o beber. Por ejemplo, beber alcohol está prohibido en el cristianismo. Hombre, dice que tenemos que el alcohol lo que hace es anular la voluntad. Cuando tú bebes alcohol, por ejemplo, Jesús vivió el vino, pero no vino como lo entendemos hoy en día, porque el vino incluso se utilizaba también como, a diferencia del agua, que el agua que nos podemos tomar ahora, lo utilizaban como un medio terapéutico. Pero claro, no tenía el alcohol que tiene ahora, ni mucho menos, otra clase. Pero lo del alcohol, por ejemplo, que te bebas una cervecita no pasa nada. O por ejemplo, el vino en la mesa un poquito, un vaso de vino sí es bueno. Lo que no es bueno es tomar más de un vaso de vino. Exceso. Sí, pero ¿es un pecado si bebes mucho? No, sí. Sí, sí, si te embriagas, es pecado. sí. Es que todo en exceso no. Y dar reconocimiento. Pero si es tu debilidad, es mejor evitarlo. Sí. Mejor. Si has salido, por ejemplo, del alcoholismo y tú sabes que tienes esa debilidad, por ejemplo, es mejor no hacerlo porque sabes que en algún momento puedes caer. Entonces, el Señor nos da esa capacidad, ¿no? De poder elegir. Entonces, si tú lo haces en exceso, pues obviamente vas a caer en pecado. Pero por eso nos ha dado esa conciencia. Que no seamos de piedra de tropiezo a otra persona. Por ejemplo, si hemos tenido algún familiar o una persona o un amigo que tenga problemas con el alcohol, si tú lo invitas a tu casa y, por ejemplo, en tu familia nadie tiene problemas con el alcohol, con por ejemplo, una cerveza o un tinto de verano no pasa nada.
pero sabes que la otra persona ha tenido problemas o tiene problemas, no es recomendable que pongas delante de esa persona alcohol o que beban alcohol delante de ella. ¿Sabes? Cosas así. Bueno, pues finalizamos este estudio. Sí, Sí, podemos leer 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Hablando de este tema. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Es decir, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana, pero no todas son convenientes. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al Señor uno como a los otros destruirá a Dios. Es decir, que tú tienes libertad para hacer todo, pero no todo edifica. Exacto. O sea, tenemos libre albedrío, pero no todo edifica porque hay cosas que son destructivas. Por ejemplo, Dios no nos prohíbe. Si tú te quieres tomar una copa de vino, tú te la puedes tomar. Vale, ¿te quieres tomar 2? Vale. La cosa es que no des un mal testimonio. Porque uno como cristiano, uno no puede dar un mal testimonio, pero que Dios nos va a castigar o nos va a sacar del reino de los cielos por tomar una copa de vino, no. Los alimentos tampoco son prohibidos. Antes, en el Antiguo Testamento, se prohibía el cerdo, pero era porque el cerdo tenía unos parásitos. Sí, la triquinosis. Y hacía mal para el organismo en esa época. Y más no zona de desierto. No está prohibido el cerdo. En el nuevo pacto, que es con Jesucristo, porque Cristo hay limpio todos los alimentos. Nosotros tenemos ahora la libertad de poder de comer cualquier alimento, no tenemos abstinencia de nada. Pero vamos, que tampoco es que podemos ir por ahí que soy cristiano, te haces llamar cristiano y estás bebiendo alcohol y eso está bien. No está bien, porque no es lo de nosotros, no es algo común en nosotros, ¿sabes? Pero que te puedes tomar una copa porque quieres brindar en Navidad, cumpleaños, sí, claro que sí. O sea, no caer en el exceso. Ni dar un mal testimonio, o emborracharse. Sí, está prohibido emborracharse. Prohibido. Sí. O por ejemplo, no solo eso, sino por ejemplo el hartarse de comer, la glotonería, eso sería pecado. Eso, comer más de, por ejemplo, ganar peso, eso también es destructivo, porque eso es lo que hace que tú tengas obesidad. Bueno, ganar peso por alimentación, porque también puedes ganar peso porque puedes sufrir de la tiroides, porque puedes sufrir es verdad, porque a veces puede ser de enfermedades. Claro, pero normalmente la gula, ya comí, quieres volver a comer, eso es pecado, porque no es necesidad, ¿no? Yo sí como mucho. No, el otro hermano come porque él come. Hay que orar para que vaya al médico. Sí, para que no coma Es una tanto. solitaria presa. Tiene más preguntas porque igual. Sí. Yo quiero ver. Venga, ¿y todavía lo tienes? Sí. Bueno. Por ejemplo, la estás pensando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vamos a poner otro. El reggaetón con palabras tan feas, ¿no? Para nosotros no deberíamos escucharlo. ¿Por qué? Porque no nos aporta nada. Es muy importante el mensaje, lo que estamos escuchando, la letra, ¿no? Entonces nosotros escuchamos, hay reggaetón, por ejemplo, pero con letra cristiana, letra que va dirigida a Dios, ¿no? Para alabar a Dios. Entonces eso, por ejemplo, es otra cosa para que te hagas una idea. Sí. Es lo mismo que nosotros también. Sí. Hay algo que me preguntó y que, bueno, no sé si alguien me puede explicar bien sobre la Trinidad. Sí. Porque, por ejemplo, para ellos Dios es uno solo, ¿vale? Pero digamos que la Trinidad, cada uno es la esencia. Date cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra Elohim en el hebreo es plural. Son tres, pero cada uno tiene una función, pero los tres forman la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y han estado trabajando en Génesis, se puede ver claramente cómo trabajan. De hecho, por ejemplo, hay ciertos versículos de la Escritura que hablan de dos Yahweh o dos Jehová, ¿no? Dicen, yo Jehová le dije a Jehová tal. ¿Sabes? Entonces vemos que no es una persona, que son varios.
pero a vosotros es en uno. Y cada viene en la Biblia está escrito que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Sí, yo y el Padre no somos, ¿no? Sí, el Padre yo y el Padre no somos, que cree en mí y cree al Padre. Son dos personas distintas, pero que todos forman uno. De hecho, hay varias partes de la palabra que cuando del pueblo de Israel, ¿no? Que dice, salió el pueblo de Israel como si fuera un solo hombre, es decir, que lo que estaba diciendo es que estaban unánimes en todo, que estaban de acuerdo en ponerse de acuerdo en algo. Sí. Más o menos, te van quedando más o menos, es que es difícil. Por ejemplo, El mismo ángel de Jehová es una cristofanía. El ángel de Jehová. Bueno, en el Antiguo Testamento por ejemplo, se le aparece a Abraham, se le aparece a Gedeón, se le aparece a los padres, a Moisés. Para que entiendas un poquito, mira. Imagínate un huevito, ¿vale? Un huevito tiene la cáscara, tiene la clara de huevo y tiene la yema, que es lo amarillo. Para que tengas una idea, la Trinidad es uno solo, ¿vale? Que son tres, pero es en uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Obviamente, Jesús es el Hijo de Dios, pero es que es un misterio que tú a través, si lees la Biblia, lo vas a poder entender. Porque hay diferentes pasajes donde te dice que Jesucristo es Dios. Jesús estaba caminando con sus discípulos, él tenía discípulos. ¿Sabes qué es un discípulo? Son seguidores, por ejemplo, de... Pero el discípulo es una persona que tiene un maestro, ¿no? Un mentor, pero sigue, imita las enseñanzas, pero al revés. Eran aprendices de discipulados maestro. que les enseñan para que él actúe de la misma manera que su maestro, más o menos. Entonces Jesucristo, al ser el Mesías, porque es el Mesías, ¿sabes lo que es el Mesías? Sí. El Mesías. Sí. Él tenía sus discípulos escogidos por él, ¿vale? Entonces ellos le preguntaron en un pasaje, en Juan 14:9, le dijeron como que, Señor, enséñanos al Padre, ¿no? Que es Dios. Sí. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Ahí Jesús nos está revelando que Él es el Padre que vino en forma de hombre, sin pecado, a través de la Virgen María. ¿Sí? Entonces, Jesús es Dios. Sí, y las tres personas tienen los mismos atributos, no uno es superior que otro, Claro, tienen los mismos atributos, pero sí hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Al decir es uno, está hablando en esencia. El Padre está arriba, Cristo vino, ¿vale? Pero está hablando de la esencia. Ahora es el que nos convence. Es como si estuvieran conectados, pero son la misma esencia. ¿Entiendes? Y el Espíritu es la persona. Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4 dice... Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4 dice... Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios, demostrando que el Espíritu Santo también es Dios. Pregunta qué funciona en este caso el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Cuando surgió la Iglesia, cuando Cristo se fue, dejó al Espíritu Santo, que es el que nos... Consolador. Bueno, nuestro Consolador, pero también es el que nos enseña en todo, es el que nos guía, el que hace, el que te enseña que Jesús es el Hijo de Dios, es el camino al Padre, es como nuestro Consolador. ¿Es una persona? Sí, una persona. No se ve, Sí, o sea, profeta. lo tenemos una nosotros en persona, nuestro es el corazón. es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros somos el templo del Santo Santo. No lo podemos ver. No se puede ver, pero se puede sentir. Claro. Se puede sentir. Por eso Que te nosotros dice a lo mejor algo que vayas a hacer, una decisión o algo. Él te hace ver el pecado. De lo que antes tú veías algo normal, Él te hace ver, te hace discernir el pecado, te hace nacer de nuevo, te sella. Una vez que tú crees en Cristo, Él mora en tu cuerpo, por eso dice la Escritura que
tu cuerpo es el templo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer con el templo? Cuidarlo, ¿no? Para no contristarlo, porque la Escritura dice que lo contristas, lo apagas, ¿no? Por el mismo pecado que tú vas haciendo. Entonces, lo que aquí la Escritura dice que una vez que tú eres sellado por el Espíritu Santo, por haber creído en Cristo y la palabra, tú debes crecer en santificación, o sea, parecerte más a Cristo. Pero esa es la obra del Espíritu que hace, esa es la santificación, poco a poco, mediante las pruebas. Que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Morar es como que vive en nosotros una vez que creemos en Él. Entonces, la fe, pues no se ve, tú no lo vas a poder ver porque es un espíritu, pero la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo puedes ver, pero tú tienes la certeza de que Él está ahí y de que es real, porque es el Espíritu Santo de Dios. No es un Espíritu Santo, que es un espíritu, no, es el Espíritu de Dios. Que después del sacrificio de Jesucristo, su Espíritu fue a todos los creyentes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para recibir al Espíritu? Creyendo en Jesús. ¿Y cómo crees en Jesús? Pues teniendo fe en tu corazón, en Jesucristo y creyendo en el sacrificio que hizo en la cruz, que pagó por tus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo soy la de los ejemplos. Está bien. Una persona, por ejemplo, que se acuesta con muchos hombres o con muchas mujeres, ¿no? Eso no está bien. Está prohibido. Sí, eso no está bien, ¿no? Entonces, tú al principio crees que eso está bien, ¿no? Por diversión, por placer, por lo que sea. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa fe y crees en Dios y quieres aceptar a Dios en tu corazón, es el Espíritu Santo el que te hace cambiar eso. Entonces, no porque nadie te diga está mal, no, sino porque el Espíritu Santo es el que hace el cambio en ti y tú sola vas cambiando. Sí. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Eso es. Pero es progresivo, no es rápido. O sea, el Espíritu Santo te va a ir cambiando poco a poco. Pero es cambio de mente. El arrepentimiento significa cambio de mente. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. O sea, antes ibas por el lado malo, ahora vas por el lado derecho. Se hace un cambio de mente, de corazón. Pero sigues pecando. No es que tú vas a ser perfecta, sino que nosotros en la Escritura dice que nosotros somos pobres. Y siendo ateo. O sea, al declarar tu pobreza espiritual, tú vas siguiendo, poco a poco, vas subiendo. Pero el Espíritu te va a ayudar porque es tu consolador, tu ayudador. Él va a estar contigo porque mora en ti. Él está dentro tuyo, al igual que todos los creyentes que creen en Cristo. O sea, tú declaras que tú eres pecadora, necesitas del Señor, ¿no? Entonces Jesús pobre en espíritu. Como dice, no sé si has visto la bienaventurada a los pobres en espíritu. ¿Ya te la conoces? Claro. Vale, nosotros, las personas que creen en Cristo, son pobres en espíritu. Algo que no hemos estado totalmente, necesitamos del Señor y estamos en decadencia total. Somos pecadores y lo único que hacemos es rendirnos al Señor. Es un pobre en espíritu. Entonces es el Espíritu Santo que te va a ir moldeando un poco más. Sí, mejor No a la perfección, pero sí, claro, pero internamente mejora. Y más la palabra. Sí. La palabra y la oración, el Espíritu Santo, La palabra todos los días, la oración te va a ayudar mucho. Y hay que rezar todos los domingos. Bueno, yo diría todo, hay que orar. Dios quiere que tengamos una relación de todos los días, que no seamos cristianos de domingo a domingo, sino que todos los días. Por ejemplo, tú cuando te levantas y estás limpiando, orar. Por ejemplo, cuando vayas a comer o cuando tienes, por ejemplo, quieres pedir por una amiga o una necesidad. O siempre. Tenemos una relación íntima con él. ¿Y cómo rezáis? Mira, por ejemplo, orar significa hablar, que es tener una conversación con Dios. Rezar significa repetición, que es lo que hacen los católicos cuando rezan el rosario, que repiten Ave María, ta, 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 ta. Eso es una repetición y Dios dice en su palabra que Él no escucha repeticiones, pues oraciones vanas, ¿no? Vanas palabrerías. Vanas palabrerías porque no tienen sentido. Es como que si tú hablaras con tu amigo, o con tu papá, o con tu hermano, que tienes mucha confianza, eso es hablar con Dios, es hablar. Mira Dios, ¿sabes qué? Me siento así, o en tu habitación, o mientras te cepillas los dientes, o puedes hablar con Él en tu mente también, ¿sabes? Porque Él es omnipotente, Él es omnipresente,
Él sabe todo, de ti, de tu corazón, de tu vida. Y Él te llama a ti 1, 2, 3 veces, ¿sabes? Para que acudas a Él y para que pues endereces tus sendas, ¿no? Entonces tú puedes hablar con Dios cuando tú quieras. Hablar es orar. Entonces, ¿hay que hacer los dos o hay que rezar? Cuando quieras. No hay número. Es orar sin cesar, pero mira, no hay número. Es como cuando chateas. Eso que se repite. Gran ejemplo. No, cada vez que comas tienes que orar y cuando tengas un problema tienes que orar, es confianza en Dios. Eso tiene que fluir de ti. Eso no puede ser obligatorio. Eso, por ejemplo, Que no hay un número de veces. No, sí, no, lo digo, no, que es por como obligación. que Dios nos da esa libertad, ¿sabes? Mira, Te das, ajá. la escritura dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. O también dice orar sin cesar. Puedes orar a solas, puedes orar cuando estás en el bus, mentalmente o hablando. Eso es orar. Te pasa un conflicto o tienes una tentación, pedirle ayuda al Señor para que puedas orar sin cesar. O sea, continuamente, no hay, puedes hacerlo todos los días, 20 veces, 30 veces al día, lo que tú quieras. Porque ya es una relación.